Queridos amigos de Anaikide Televisión, hace pocos años os acercasteis a un servidor y me mostrasteis vuestras inquietudes culturales y me comentasteis que habíais creado un canal de televisión para divulgar cultura, y me quedé entusiasmado por veros con ilusión tan jóvenes de trabajar por la cultura. Y por esa razón, hoy voy a hacer un pequeño homenaje al escultor guipuzcoano Julio Beobide. El escultor vasco Julio Beobide nació en Zumaya en el año 1891 y falleció también en Zumaya en el año 1969. Falleció a los 77 años. Deciros, queridos, que con 16 años, por primera vez, entré en el Museo Sant Elmo de San Sebastián, y para mí esa primera vez que entré en el Museo Sant Elmo de San Sebastián fue una vivencia que nunca olvidaré. Encontrarme con aquel claustro del siglo XVI, con el sol que entra, que da en esos escudos, en esos arcos, en esas bóvedas, y con esa hierba, con ese césped y algún arbusto que había hace 40 años, pues tenía una magia especial, y ese museo forma parte de mi vida. Y la primera sala que me encontré accediendo desde el claustro fue una sala dedicada al escultor Julio Beobide, y allí descubrí bustos que había realizado en madera. En algunos casos eran retratos incluso de sus hijos e hijas, y también había dibujos al carboncillo realizados por él. Concretamente había uno que era un retrato de su hija María Pilar, que sería una niña cuando le hizo ese retrato al carboncillo. Aquellas esculturas, aquellos bustos en madera, tenían una fuerza extraordinaria, y aquellos dibujos al carboncillo eran extraordinarios. Me quedé prendado de la sensibilidad y de la fuerza de este gran escultor vasco. ¿Y cómo es la vida? Fueron pasando los años y tenía yo entonces, calculo que 18 años, y en ese momento un servidor cantaba en la coral Santa Cruz de Legazpia. En Legazpia vivía con mis padres, con mis hermanos y mis hermanas, ya que allí teníamos nuestra casa y vivíamos en esta localidad guipuzcoana, y con 16 años comencé a cantar en la coral Santa Cruz de Legazpia. Y teniendo 18 años, vino a cantar a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Legazpia, vino a cantar el coro de Zumaya, de Guipúzcoa. Y cantamos primeramente el coro invitado, el coro de Zumaya, y posteriormente cantamos la coral Santa Cruz de Legazpia, y de ahí, terminado el concierto, por una puerta que comunicaba a la iglesia con los salones parroquiales que estaban en la trasera, pues por esa puerta ya subimos las escaleras hacia un salón, uno de los salones parroquiales, el más grande, donde allí les agasajábamos a las corales que venían a cantar, pues con una bueno, eran las 10 de la noche, pues un ágape, y donde la cordialidad, y donde al terminar ese ágape, pues
surgían canciones y era muy entrañable. Y antes de empezar a cenar, o de tomar ese ágape, perdón, me dice un señor, me dice, Fernando, que sepas que ha venido a cantar la hija del pintor, perdón, la hija del escultor Julio Beovide, que se llama Pilar. Y cuando me dijo aquello, pues fui directamente con él y me la presentó. Y allí me encontré a Pilar, que tendría aproximadamente, calculo que tendría aproximadamente 45 años. Y me encuentro una señora con una personalidad arrolladora, cariñosa, inteligente, llena de vida, unos ojos con un brillo. Cuando le dije que yo era un gran admirador de su padre, pues para ella fue una alegría grandísima. Además, inteligente, cordial, una Euskal Herriko emakumea, una señora de Euskal Herria con un estilo vistiendo, con una elegancia natural y con una personalidad arrolladora, llena de vida, con muchas inquietudes culturales. Y ahí, en ese encuentro que para mí fue maravilloso, fue un día que nunca olvidaré. Y además le dije, pues Pilar, primero te he visto en papel, en los dibujos al carboncillo que hay en San Telmo, y recuerdo un retrato que te hizo tu padre de niña al carboncillo, y ella se acordaba perfectamente, claro. También le dije que sabía que Ignacio Zuloaga y Julio Beovide fueron grandes amigos. Y sobre nuestra conversación giró en torno a la figura de su padre, perdón, y pasaron los años y en el año 2007 me instalo en Vizcaya, dejo Guipúzcoa y me instalo en Vizcaya. Y me llamó una luz por dentro. Quise recalar más información sobre Julio Beovide y me picó la curiosidad. Llamé por teléfono a Zumaya, a la localidad de Zumaya, en Guipúzcoa, y allí pregunté que quería hablar con la hija del escultor. Y en el ayuntamiento de Zumaya me dieron el teléfono de su hijo. Fueron muy amables, les dije que tenía una gran admiración y que tenía curiosidad por recalar datos. Pues conseguí el teléfono, me dieron el teléfono de su hijo, el hijo de Pilar, y en esa conversación, que su hijo me atendió amablemente, me dijo que, por desgracia, ya Pilar me dijo que ya no se encontraba bien, ya que tenía ya pues más de 85 años. Y su hijo me dijo, que sepas que un hermano de mi madre, o sea, un tío mío, vive en Santurce, si quieres llamarle por teléfono. Y bueno, pues esa fue algo que yo no sabía, fue una grata sorpresa. Pues gentilmente me dio el teléfono de su tío y llamé por teléfono a su tío, que también fue muy amable, y fui a visitarle a Santurce. Cuando este señor me atendió, por cierto, este señor, el hermano de Pilar Beovide, era sacerdote, y cuando me recibió y abrió la puerta, me quedé impactado, porque era físicamente igual que su padre. Un servidor conocía fotografías de Julio Beovide y también el extraordinario retrato que le pintó Ignacio Zuloaga, su gran amigo. Y en ese encuentro, pues lo primero que le dije en euskera, le dije: Egunon, posa un día ematen su ezagutzea. Buenos días, me da mucha alegría conocerle, y verdaderamente me ha impactado el parecido que tiene usted con su padre. Y
fue muy atento conmigo. Entre una de las cosas que me contó fue que su padre, con 13 años, partió de Zumaya, Guipúzcoa, y ingresó en un internado en Baracaldo. Como decía, con 13 años, ingresó en el taller de artes y oficios del Colegio Laboral de Salesianos en Baracaldo, en Vizcaya. Y me contaba su hijo que siempre decía que cuánto frío pasó en su juventud en aquel internado y aprendiendo un oficio, el oficio de escultor, que un oficio durísimo y que hace 90 años todo era manual. Por tanto, era un trabajo de fuera madera o fuera piedra especialmente más duro, pero era todo manual, era todo a base de picar. Y eso, unido al frío que pasó, pues me decía su hijo que él siempre recordaba que fueron años muy duros y que aquel frío en Baracaldo que no lo olvidó nunca. También deciros que parece que las historias se van hilvanando y en el año 2007 me instalo en Vizcaya y un día desde Vizcaya partimos a San Sebastián, mi pareja, Oliver y un gran amigo, y partimos a pasar el día a San Sebastián. Y en San Sebastián nos ocurrió una cosa muy entrañable, vinculada a el escultor Julio Beovide. Fuimos a pasar el día a San Sebastián y les dije a mi pareja, a Oliver y a este gran amigo, les dije, vamos caminando por el Paseo de Francia, que es un paseo especialmente bonito y para mí vinculado por muchos recuerdos a mi vida. Y caminando por el Paseo de Francia llegamos a Villa Teresa, que es una villa aproximadamente del año 1910-1920, y un servidor es un apasionado de los portales antiguos y les dije, vamos a acercarnos porque esta villa seguro que tiene un portal muy bonito. Entramos en el portal con la coincidencia que en aquel momento había en el rellano una señora y un servidor, con mucho tacto y con mucha delicadeza, pues le dije, buenos días, disculpe, tenía curiosidad por conocer la historia de esta villa. Y esta señora fue muy amable y lo comentó con un señor que estaba dentro y le dijo, aquí hay unos jóvenes que preguntan por qué historia tiene Villa Teresa, y el señor, un servidor oyó desde el portal que podíamos pasar. Y así subimos las escaleras y entramos en el interior de una casa cargada de historia, y allí nos atendió Ignacio Pérez Arregui y su segunda esposa, que nos recibieron con muchísimo cariño, y allí conocí personalmente a un señor que forma parte de la historia de San Sebastián, ya que Ignacio Pérez Arregui nació en San Sebastián en el año 1929, estudió Derecho y fue decano del ilustre Colegio de Procuradores de Guipúzcoa. Además de eso, era un señor de una cultura extraordinaria, de una elegancia innata y de una, en su porte, en su forma de hablar, de una finura, de una delicadeza que era un placer conversar con él. Bueno, pues allí, ¿por qué os cuento todo esto, queridos? Pues os cuento todo esto porque allí
nos recibieron en esta espectacular casa en la que en una peana había una escultura que identifiqué rápidamente y ya habiendo roto el hielo y ya nos dijo sentaros cómodamente, que nos recibió y ya ahí pude tutearle, y le dije: Ignacio, esa escultura es de Julio Beovide, ¿verdad que sí? Y me dice: sí, esa escultura Ignacio le puso nombre porque era una escultura, era un busto que representaba a una mujer de Zumaya, era un tipo popular, una baserritarra con su pañuelo y con esos rasgos de vasca. Y él, Ignacio, en este momento no me acuerdo, pero Marichu, no me acuerdo el nombre, pero voy a decir Marichu. Él, familiarmente, parece ser que en casa le llamaban a la escultura el nombre que, de hecho, estaba escrito debajo, en la base del busto, esculpido en madera. También en esa casa, en Villa Teresa, había un grabado dedicado al navegante Juan Sebastián Elcano, un grabado de Ignacio Zuloaga. Por tanto, también le dije: Ignacio, este grabado lo conozco, este grabado es de Ignacio Zuloaga. Y esas conversaciones fueron, pues, maravillosas. También me recordó Ignacio Pérez Arregui que, siendo niño, él nació en 1929 y nos contó a Oliver, a este gran amigo que también estaba con nosotros, y a un servidor, nos contó que, siendo niño, con 6-7 años, fueron a cantar a Portugal, y él lo contaba con mucho cariño. Nos dijo que cantaba él en la coral Santa Cecilia de San Sebastián y que fueron a cantar a Portugal y cantaron delante de don Juan de Borbón y de su esposa María de las Mercedes, que estaban en el exilio en Portugal. Y me contó que para él, con 6-8 años, cantar allí, cantar a don Juan de Borbón y a su esposa María de las Mercedes de Borbón y Orleans y a sus hijos e hijas que estaban con ellos, pues que eso fue una emoción que nunca olvidó. Llegó el momento de la despedida y también recordaros, amigos de Anaiki de Televisión, que la historia Ignacio Zuloaga y la historia Julio Beovide es muy bonita, es una historia de una amistad y de una admiración mutua, hasta tal punto que Ignacio Zuloaga pintó un retrato extraordinario a su amigo Julio Beovide. Ese retrato lo pintó en el año 1936. Ese retrato, la primera vez que lo vi personalmente, me quedé fascinado. Y a su vez, Julio Beovide le dedicó a Ignacio Zuloaga un busto esculpido en piedra que está al lado del Museo de Bellas Artes de Bilbao. También Julio Beovide le dedicó al músico Secundino Esnaola, fundador del Orfeón Donostiarra, un busto que se inauguró en el año 1958 y que está ubicado al lado del Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Queridos, y así me despido de vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este viaje en el tiempo y he querido rendir este homenaje al escultor guipuzcoano Julio Beovide. Y así, una vez más, os envío un cordial saludo a los compañeros de Anaiki de Televisión y me despido así hasta otra ocasión. Adiós.